Muy buenas tardes a todos. Esta es nuevamente nuestro podcast, segunda entrega de este podcast, de este maldito podcast, como lo me escribió en su momento David Toro. La idea es una iniciativa en la cual pues hablaremos todas las semanas de temas importantes, de temas que están en tendencia. Nos acompañan en esta tarde nuestros compañeros Jimel Rondal Carvajal, Luis Ali Ortiz, David Toro Triana y quien les habla, Luis Andrés Murcia. El día de hoy el tema será el que ha estado en boga durante, digamos que tal vez los últimos 2, 3 años y particularmente en estos últimos meses, inteligencia artificial. ¿Sí? Todas estas tecnologías, todos estos nuevos paradigmas, lo que prometen, lo que realmente ofrecen y cómo la sociedad y el mundo ha venido apropiando estas tecnologías, para bien o para mal. Entonces, pues nada, arranquemos. Luisito, tú nos comentabas que hubo un lanzamiento de estos días bien interesante, precisamente con este tema de inteligencia artificial. Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, sí, es relativo a, pues, a Wikipedia y su paralelo en el mundo de la inteligencia artificial con Elon Musk a la cabeza y la nueva Grokpedia. Realmente está recién salidita. Yo estaba precisamente probándola, salió el 27, o sea, hace 2, 3 días. Está en fase beta, pero digamos contextualmente así diciéndolo, la principal diferencia es que no necesita, como antes, fuera de cámara lo decía Andrés, de un poco de gente izquierdosa, o sea, no es gente de bien, ¿sí? O sea, es gente que quién sabe qué hace y solo pone cosas fakes en Wikipedia, según Musk. Y él, pues como siempre, quiere ser un faro de la verdad y de la transparencia. Entonces dice que eso lo va a evitar Con su verdad y con su transparencia. con su verdad y su transparencia. O Libre sea, de sesgos, menos los de él mismo. si va a tapar un sesgo con otro sesgo. Vale, Luis, interesante. Mira que precisamente hablando de esos sesgos y muy alineado con esto, en días pasados revisábamos unos artículos con David con respecto al presidente actual de Colombia, Gustavo Petro. Entonces nos llamaba la atención que en la Wikipedia, en el artículo de Wikipedia de él, pues se resaltan mucho sus raíces, ¿no? Entonces se menciona que pues él nació en Ciénaga de Oro, pero nos pareció muy curioso que se resalte que Cinco era, generaciones atrás, su familia estaba era en Italia. italiano, exacto, ¿sí? Su tatarabuelo, su bisabuelo eran italianos, entonces pues lo resaltaban bastante. Y ahora que lo mencionas, revisando el artículo de Gustavo Petro en la Grokipedia, pues eso primero no se menciona, no es relevante, pues igual sí se ven dos sesgos, sí se ven dos puntos de vista interesantes. O sea, el artículo de Wikipedia raya, y David me corrige, tiene un aire, tiene un tufillo a propaganda, tiene un tufillo a exaltamiento sobreproporcionado, desproporcionado al personaje, mientras que en la Grokipedia, por lo que se lee, trata de ser un poco más conciso, pero también se nota un sesgo más hacia los pensamientos de derecha, ¿no? Entonces, o sea, sí vemos que empieza a haber como dos discursos separados ideológicamente hablando. ¿Ustedes qué opinan? Es que el problema, pues bueno, esa Grokipedia, realmente Grokipedia con K o Brotipedia de grotesco. O sea, la idea es interesante, pero volvemos a un tema orwelliano. O sea, es que los de ciencia ficción siempre han visto el futuro y se hace interesante ese análisis porque llega antes del análisis que hacen los filósofos, que hacen los mismos de ingeniería, porque nosotros estamos muy ocupados de la piñonería que hay detrás de bambalinas, pero muchas veces no pensamos en el impacto de nuestras creaciones. El detalle que veo ahí es quién está detrás de la tecnología. O sea, realmente el punto central alrededor de la IA no es ese futuro distópico tipo Matrix o tipo Terminator, sino es el futuro clásico que se describía en las situaciones orwellianas de quién está detrás de esa tecnología que en última es una forma de poder. La Wikipedia tiene unas falencias y por definición, por diseño, ella las tiene.
y es que como todo el mundo lo puede editar, Sí. pues todo el mundo puede meter errores, pero asimismo también es un tema que si usted lo analiza desde sistemas complejos, así funciona la información en la naturaleza. O sea, de alguna forma genera una especie de darwinismo alrededor de la verdad, de la información que está ahí escrita, verdad, entre comillas, y es que los artículos que tienen más consultas, pues van a tener más ojos encima. Y entonces esos sesgos, entre comillas, de izquierda y de derecha, entre comillas, tenderían o habría una tendencia hacia un equilibrio, hacia una disminución. Se Y aquí normalizan, dirían los se matemáticos. normalizan, sí, también esa es mejor palabra, se normalizan hacia una información un poco más equilibrada. Pero lo bonito es que hay mucha gente mirando, ¿sí? Cuando queda todo centralizado en una Grokipedia, necesariamente hay una corporación detrás que tiene un interés económico clásico respetable y demás, pero es la voz de alguien, o sea, es volver a la Encarta, pero mediada por inteligencia artificial. Sí. Obviamente tienen un músculo económico gigantesco, es posible que esto tome vuelo, pues con la flojera que hoy en día están teniendo los estudiantes y los mismos investigadores para consumir y consultar información, pues es posible que se lleve a la Wikipedia por delante. No creería que desapareciera la Wikipedia porque por su diseño es orgánico, entonces, y tiene su propia inercia. Pero entonces ese análisis yo creo que va más allá de la herramienta y de todos modos hay que mirar quién está detrás y qué juegas, qué cartas, qué juegos están haciendo sobre la mesa este tipo de personajes. Veo un espejismo. Se parece a otro análisis que hemos hecho primero. Señor. Yo veo conspiración. Señor Elon Musk, a mí me cae bien, es un teso, es un duro. Pero entonces Él es un hijo de papi. tiene la tendencia a distorsión de la información completamente. Yo lo noté ya con sus antecedentes en los proyectos que ha tenido, pero sobre todo en algo que era muy útil para nosotros, que fue el Twitter cuando él la adquirió. Y se convirtió en otro basurero más de las redes sociales. Ahora pues trata de suplir una de las enciclopedias que hemos hecho en la era digital, que hemos trabajado muchos de nosotros en la Wikipedia para hacer un ejercicio con IA de Grokipedia. Entonces, yo lo veo más como distorsión de la realidad, de la información que nos rodea, más que como una información, ¿no? Porque es un open source. Mira que Jimmy toca un tema importante que últimamente ha marcado tendencia también en el mundo de la tecnología, particularmente en ese microcosmos del Silicon Valley. Hay un término que ha surgido en estos días y es la mierdificación de Internet, ¿sí? Y cómo las grandes corporaciones, en este Hay caso que decirlo particular, en inglés. Andrés, hay que decirlo en inglés para que suene más cool. O sea, ah, recuerden, no la morcillas, sino black coding. shitification, ¿sí? Y cómo las grandes corporaciones, particularmente las de social media, pues fueron las principales causantes de la mierdificación de Internet actualmente. ¿A qué ellos tratan de referirse con mierdificación? Bueno, cómo Internet antiguamente era un lugar donde uno podía ir tranquilamente a conseguir información de calidad, de información valiosa o a tener un intercambio de conocimientos y opiniones en un ambiente, digamos que neutral. Y hoy tenemos todo lo contrario, polarización, fake news, contenido basura, como se mencionaba en nuestro podcast anterior, de hecho lo comentaba muy bien Luis. Entonces, ¿qué tanto de la mierdificación va a consumir la IA también? O sea, ¿hasta qué punto estas organizaciones van a generar mecanismos o estructuras que permitan evitar que la IA también consuma, o sea, víctima de su mierdificación? Porque Y ya entra, a Musk ya le pasó, ¿no? Cuando si entra tuvimos, basura, no es culpa del motor, no es culpa de sí, la IA, que genere basura y alucine sobre basura, ese es el gran problema. Y exacto, si en la mitad, ¿quién va a hacer la curaduría o quién le va a calibrar los sesgos a ese motor, que es una tecnología, para que no salga tanta basura o que salga basura con cierta curaduría o más orwellianamente, o sea, no se reescriba la memoria, que se altere la realidad histórica o que se altere la percepción de la realidad, porque tranquilamente por hemisferios ellos pueden sesgar el contenido que la sí, gente de hemisferio en la Tierra consume.
Y eso es un tema político, o sea, eso es un poder, eso Pero, es don orwelliano. David, pero es que ahí va la pregunta, y va para todos. ¿Es realmente posible tener algo libre de sesgos? O sea, No, ¿existe contenido libre de sesgo? no, todo tiene un sesgo, al final, todo tiene un sesgo. Pero hay contrapesos. O sea, Entonces, la de alguna Sí, premisa, manera, claro. O la sea, la premisa de premisa estas ya es compañías tiene, tratar no de es ser posible. objetivo o que tenga menos sesgo, pero digamos, cuando entra, pues la tecnología siempre ha tenido sesgos porque siempre el avance tecnológico desde la revolución industrial o desde siempre ha estado apalancado por el capital. O sea, Sí, siempre es para ganar dinero, sí, de una u otra forma. Entonces, siempre una forma, la ciencia y la tecnología ha estado, o sea, ha estado a servicio del capital y de intereses que pueden hacer algunos intereses como muy estoicos o muy altruistas, pero que al final con la evolución del tiempo pueden coger otros caminos. Pero para mí siempre hay un sesgo, diríamos niveles de sesgo, ¿no? Un nivel de sesgo mínimo aceptable o niveles de sesgo bastante, eh, pues, el mucho que problema. cubren todo así, que son inaceptables, por así decirlo. O sea, eso es como decir, ¿será que hay seres humanos? O sea, eso es una característica propia del ser humano tener un sesgo. Eso es como cuando la gente dice, no, es que yo no me meto en política y en sí mismo eso es una opinión política. Sí, o Ajá, sea, es muy posible, simbólico. es que el sesgo viene inherente a las condiciones en pero, las cuales fue creado ese ser humano. O sea, dentro de una pero cultura entonces tan... en la racionalidad humana viene al comprender esa situación, Sí, autodetectar esa situación en términos ya de ética, de pensamiento político, ya de temas históricos y demás. Usted puede colocar sobre la mesa algunos mecanismos que minimicen ese sesgo o que garanticen que haya una especie de contrapeso. La Wikipedia de alguna forma lo tiene, que eso es su fortaleza y es su debilidad. Pero cuando digamos ya ese poder para limitar ese sesgo o minimizar lo que en solo una de las manos, o sea, el dueño de la compañía, pues ya el asunto se cae porque estamos subordinados al dueño de la compañía, al dueño de la tecnología. Entonces ahí ya el asunto o se pero limita de ahí vemos algo pronto. curioso, David, porque a la Wikipedia le critican mucho tener sesgos muy de izquierda. Y analice cómo se curaría o cómo se solventaría ese, con los mismos esquemas de la Wikipedia, que más gente participara con sesgos de derecha, Para ¿sí? que se generara la normalización de, Sí, o sea, de esos puntos de habría vista. falta una alfabetización de uso de la Wikipedia en gente de sesgos de derecha, entre comillas sería eso, pero el sistema lo permitiría y no habría una censura, sino Sí. simplemente se empezaría a discutir la validez del texto y entonces al final del día, si el ejercicio se hace bien, la mano invisible, la mano invisible entraría a ¿Del generar un mercado o del contenido Estado? equilibrado. No, la mano invisible de la Wikipedia Sí. entraría a generar una... Ese es el método científico también. O sea, se puede decir, de alguna forma hasta se puede hacer un análogo. Acá hay una pregunta directa para Luis, y es estos temas de los cuales alude la Grokipedia, que son fuertes, según ellos crearon un sistema a prueba de fake news. O sea, entonces ese fact check, como se diría de alguna manera, o ese chequeo a prueba de balas de hechos reales, ¿cómo se ejecuta? ¿Eso sí es posible? O sea, ¿cuál sería el mecanismo o cuál sería el algoritmo inherente para garantizar que lo que ellos supuestamente afirman es real? O sea, ese fact check existe, funciona. Sé que algunos Ese, medios de noticias lo hacen, pero ¿cómo lo hacen? no, ese fact check o que prometen que no más fake news es como el eslogan, como para atraer a la gente, wow, esto es lo último, pero si vemos como el tras bambalinas, ¿con qué entrena el modelo? El modelo también se está entrenando con un poco de sesgos de redes sociales del mismo, ¿sí? De X, por ejemplo, que es una vaina atroz donde hay ahorita un pensamiento súper extremo de derecha y con Elon Musk a la cabeza. ¿Cómo va a lidiar con esos sesgos y con esas fake news que también desde el mismo el fine tuning, cuando en el entrenamiento se entrena con esa misma información? Porque el problema, lo que decía David, no es de la tecnología es increíblemente buena y poderosa y hace unas maravillas, pero ¿qué le damos? O sea, al final lo estamos alimentando con toda la basura humana, ¿sí?
Y me parece que ahora lo que hace, lo hace ahora es más rápido, porque Sí. pues la inteligencia artificial pues no duerme, no descansa y tiene una capacidad de cómputo increíble que no supera a millones de humanos. Pero ese como asegurar que no va a haber fake news, que va a ser muy transparente, que pues lo pongo en duda. De pronto tocaría verlo después, hacer un análisis de las respuestas y comparativas y realizar un estudio a ver qué tanto o qué porcentaje sí le pega o qué porcentaje totalmente está sesgado o está promoviendo otras fake news, ¿no? Y analizando la única forma, Estoy acá una de las analizando formas, señor. Yo estoy por acá revisando fuentes de la Wikipedia. Jimmer, ayúdame a averiguar algo. En algún momento, precisamente esa inteligencia artificial, Grok, tuvo una polémica porque ella misma se autodeclaró Mecha Hitler. Sí. Sí. Probablemente se alimentó, como le dice Luis, de su propia mierdificación. O sea, cogió la mierdificación de Twitter y se comió el cuento. Sí. Eso Sí. fue una de las cosas que pasó, se alimentó con esa misma información, entonces, Se que me pareció, autodeclaró, se autoproclamó Mecha Hitler, ¿no fue? sí, yo escuché, yo vi la noticia también, y empezó con un poco de racismo así contra migrantes negros, no, o sea, una belleza, para presidente, es el que necesitamos de presidente, una inteligencia artificial así radical. Pero mira que no es nuevo, ¿no? Cuando se estaban entrenando los primeros modelos de inteligencia artificial, en este caso de de visión computacional de Google, ellos tuvieron una polémica también porque pues al entrenar el modelo con persona caucásica, cuando le ponían a comparar imágenes de personas afrodescendientes, pues el sistema decía que no eran humanos, sino que eran primates, ¿no? Primates, Y y simplemente primates fue porque ladrones. la base de conocimiento, o sea, el ingeniero que lo entrenó solo lo entrenó con gente mono y azul de piel blanca. Entonces, claro, el sistema nunca tuvo información para decir, ah, sí, no, personas con los rasgos de un afrodescendiente también son seres humanos. Sesgo de conocimiento y sesgo occidental de tecnología, pensando que la humanidad solo es una etnia, ¿no? Pero tocas algo importante. Yo haciendo una revisión rápida, me doy cuenta que la inteligencia artificial realmente en este momento, siendo muy pragmáticos, está dominada por los Estados Unidos de América. O sea, casi que 8 de cada 10 compañías de inteligencia artificial en este momento y de las Big Tech que están como haciendo los más grandes avances en este entorno, en este segmento de la tecnología, son gringas, son de Estados Unidos. O sea, hay una francesa que es Mistral, pero creo que en Europa no hay más así que estén marcando la No, parada. Y las chinas, pues están en otro lado, pero tampoco son muchas. O sea, de hecho, me llamó la atención que en el listado rápido no veo a DeepSeek, pero sí veo a Quant de Alibaba y pues las tecnologías que está implementando Tencent y Huawei y es que Baidu. Sí, pero al nivel de lo que se está viendo en Estados Unidos no hay. O sea que, de todas maneras, sí, como tú ya lo dices, hay un sesgo ahí, incluso hasta cultural, ¿no? sí, claro, y hay que tener en cuenta que el que pega primero pega dos veces, o sea, realmente ChatGPT puede ser muy buenas otras, yo realmente a veces uso mucho DeepSeek, me gusta mucho, pero ChatGPT y OpenAI pues están ahorita manejando cualquier cantidad de dinero y haciendo todos los días están lanzando nuevos proyectos que es hora 500.000 millones según la última evaluación. que van a integrar ahora algo que hay, que van a integrar en sus motores o en su app, un motor de búsqueda. Entonces, como que todo dentro de una casillita, cuando a mí me parece que lo interesante era como el tráfico, el orgánico, como que salir y buscar y eso. No tienes que salir a las redes, de acá puedes acceder, ¿sí? Como también acaparar un poco de eso. Entonces, me parece, y aparte, pues está hablándole al oído al gobierno que pues, le está subvencionando todo. Y también acuérdense que Elon Musk también fue uno de los participantes creadores de OpenAI por allá en el 2015. Salieron agarrados, ¿no? Salieron Sí, agarrados. salieron agarrados así. Y a otra, el Demis Hassabis. Bueno, ¿se acuerdan que hace como un año hubo una telenovela ahí Sí, un que sisma echaron ahí. a Alman Sandman, todos los demás, y cada uno salió por su lado y están haciendo otras cosas también, montándole una competencia? Claro que yo no sé, el Hassabis o el Lilia Suskever son como los nerdos que son como, no, que esto está muy mal, entonces queremos hacer otra cosa, Sí. quién sabe con qué van a salir.
muy de la parte académica y muy de la parte como más, digamos, si hablamos de sesgos, tratan de ser lo menos sesgados posibles. A mi parecer, lo que se ve por encima, no sé. Lo que tú mencionas es curioso, Luis, porque sí, muchos de esos que salieron de OpenAI en su momento, a raíz de esos six-packs que hubieron, pareciera que fueron y fundaron anti-OpenAI, o sea, o anti-IAs, o sea, fue, como herramientas que van a permitir protegernos de la IA. Entonces, genera una narrativa ahí curiosa de decir, venga, esta gente que sabe que nosotros quizás no sepamos. Y bueno, como decía Jimmer, ahí estaríamos entrando nuevamente en terrenos de la paranoia y de la conspiranoia, pero pues no está de más dejarlo sobre la mesa. Sí, yo creo que, Quiero hacer una breve opinión. Mira, estaba haciendo unas consultas y estaba mirando las fuentes de referencia. Entonces, a diferencia de lo que sucedía con otras IAs, que su entrenamiento era en base a las redes sociales, esta IA está entrenada directamente en sitios oficiales, noticias, cnn.com, cambridge.com, universidad. Wikipedia, ¿sí? Sí, Ok. pero algo me pareció curioso, ni una sola fuente de la Wikipedia en las 5 consultas que hice. Claro, claro, pues si es la alternativa, no la voy a usar como fuente. O sea, si yo, si Sí yo, está la si yo, enciclopedia inglesa, no sí, recuerdo en este momento cómo se llama, sí está esa sí está referenciada, que es otra de las grandes enciclopedias, pero Wikipedia no. claro, porque pues, aquí me corrigen, pero asumiría que Elon Musk lo que dice es que Wikipedia es falsa. Entonces, ¿por qué voy a usar eh, contenido fraudulento, por decirlo de alguna manera, para claro alimentar que, mi propuesta o mi alternativa? claro que yo también, ustedes que han estado en la academia y se acuerdan, los profesores siempre un trabajo, a mí no vengan con Wikipedia. Sí, sí, Eso es debajo, eso no, nada, eso acá nada de Wikipedia, A los mí, voy rajando, nada de Wikipedia. pero es curioso, porque también conocí profesores, particularmente en la Universidad Javeriana, que obligaban a sus estudiantes que como parte de sus actividades académicas tenían que ayudar a complementar los trabajos de la Wikipedia, o sea, tienen que ayudar a complementar los artículos basados en los temas que estaban viendo en clase. Entonces, digamos que son dos posiciones dentro de la academia Sí, enfrentadas. El profesor que no quería saber nada de Wikipedia porque decía que era de mala calidad, y el profesor que creía en el modelo y que alentaba a sus estudiantes a que ayudaran a mejorar y a pulir los artículos. pero es que también hay que ver como la sustancia. Yo siempre pensé que, bueno, está bien, para sustentar mi tesis postdoctoral, de pronto ponerle referencia a un Wikipedia, pues no sé qué tan bien se Sí, puede ver, ¿sí? et al, et al. Sí, pero como hablaba que hace poco con David, para hacer un contexto era genial, o sea, yo no sé nada de un tema, Sí, cuásares, neutrones, qué es un protón, no sé qué, Wikipedia, y al menos ahí me decía qué es, más o sí, menos, que sí, tres ahondar atlas. en mucho, sí, me da un contexto, bueno, esto funciona así, no sé qué, y, bueno, más o menos es eso, ya yo citaré o buscaré otras fuentes para ahondar en el tema, pero como una recurso primario de contexto me parecía pues genial, o sea, y había de todo, ¿no? Ay, ¿quién es Luis Miguel? Luis Miguel era un cantante que, uy, Sí. qué bien, así sí. Wikipedia se volvió la enciclopedia de la cultura pop. Ajá, sí, 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 de la generación esta X, setentera, ochentera. todos los cantantes, los programas de muñequitos, los cómics, todo tiene un artículo. De hecho, es curioso, ¿no? Entre más cultura pop sea un tema, de seguro el artículo es mucho más denso, extenso y con más referencias que un artículo científico. O sea, es Sí, un fandom, seguramente. lo llaman. El ¿Cómo, David? fandom, o sea, la página de la fanaticada, con los Exacto. datos extraños de la El serie. fandom, correcto. Pues que Entonces, yo veo son dos modelos encontrados realmente. Si hay una minoría, no se comprende en la academia, en la catedral de la academia tradicional, no se comprende el modelo Wikipedia y el modelo tiene una falencia al ser tan abierto, es evidente. Pero es un reto cuando usted como académico crea contenido en la Wikipedia con la formalidad del contenido colaborativo y hace el ejercicio de fuentes y demás y tiene una visibilidad mundial, es un campo llano, o sea, se allana totalmente el campo, no hay que ser un doctor con 5 títulos de doctorado para poder aplicar, que no es garantía tampoco de que el contenido que usted cree sea la última sabiduría, aunque pues ayuda.
Entonces son dos modelos Pero encontrados David, realmente. corríjame un poquito. Hasta donde tengo entendido, bueno, la Wikipedia puede ser editada por cualquiera, pero digamos que para el tema del fact check, ellas sí pedían referencias, ¿no? O sea, pedían vincular referencias, documentos sobre los cuales estuviera, mencionara lo que se estaba hablando en el artículo. O sea, ¿hasta dónde iba esta formalidad? Y la misma Wikipedia hace como la alerta. Este es no recuerdo el término en inglés, este es un estuco, es como un borrador previo de un documento, está sujeto a check, está sujeto, necesita fuentes, o sea, la misma Las Wikipedia tiene fuentes, los exacto. mecanismos. Ella pedía fuentes para que el artículo fuera más formal. Lo otro es que también pedía plata, ¿no? Ah, Donaciones, porque donaciones, ¿cómo se pero mantiene? eran voluntarias. Sí, pero ¿cómo se mantiene? Que yo también digo, ¿cómo se mantiene Wikipedia? Bueno, yo ¿Mm? sí he conocido gente que le ha dado plata, o sea, no, Sí, sí, obviamente no, no claro. millonadas, pero pues espero que como esa gente allá, muchas allá afuera, yo de vez en cuando he dado, pero no tan seguido como debiera ser, pero sí he visto que hay gente que le da sus $10 al año. Ok, Pues tal vez a está bien, cualquiera pero le cambia ¿en cuánto, o sea, en números reales, cuánto será que cuesta mantener una Wikipedia Bueno, ellos funcionando? lo ponen, ¿no? La última vez, ¿cuánto necesitaban? ¿Como 10 millones? Yo Sí, no, no, no sí, sé. cuando piden los centavitos, ellos dicen, mire, para seguir operando necesitamos que en Colombia cada persona, Sí, porque ellos también operan por zonas de audiencia. sí, donde más le dan cachucha, ahí les piden un poquito más de plata. Pero aparentemente es un modelo sostenible porque pues tienen su Wikimedia, o sea, ellos son como tal una fundación, que ellos Wikimedia Foundation, sí. apadrinan otro tipo de proyectos, hay una regularidad con No, y donde seguro tienen donadores, tienen founders con billete. y de todos modos ellos arrancaron financiados, habría que revisar exactamente, habría que revisar fuentes en la Wikipedia, pero Yo ellos sí Sí. quisiera enviados. saber, por esa línea, por ejemplo, quién soporta financieramente hablando al Internet Archive. Uy, sí. Solo en almacenamiento se debe comer un montón de plata. Me imagino que alguna, no sé, debe tener fondos oficiales, no sé, me imagino. No sé, tal Pues vez. quedan preguntas para Sí, hacer ese check. ¿Sí? sí, si quieres. Pues en conclusión, pues, no sé, entre izquierda o derecha. Venga, no, pero O volviendo al sea, tema de la IA, o sea, ajá. mencionábamos, bueno, cómo ya hay una enciclopedia que evita la edición por parte de humanos y garantiza, según lo que nos comentaba Jimmer, que todo se hace por medios validados y oficiales a través de un editor inteligente de inteligencia artificial. Esta es la Wikipedia. Pero tú también mencionabas algo del nuevo navegador que también salió en estas semanas de OpenAI. ¿Me recuerdan el nombre del navegador? ¿No? Ay, no sé, ¿cómo? Comet, no me acuerdo si es Ellos, Comet ellos, o algo ellos así. lanzaron un navegador de internet en donde decían, uy, Sí, Chrome sí, tiembla. OpenAI sí. lanzó el nuevo navegador de internet, pero tú comentaste algo importante y es, o sea, la premisa es, ya no navegue en internet, ya solo pregúnteme a mí que yo me encargo de darle la respuesta. O sea, el Ah, internet abierto está muriendo, se va a morir. Pero Perplexity lanzó fue Comet. Comet y sí, OpenAI lanzó otro, pero es Sí, una guerra entre ellas de capturar, como enfrascarlo todo en una burbuja. Usted claro, no tiene que ya no salir, o sea, salgo, no sale a ya decir. no salgo a internet, no necesito ir al Sí. website, o sea, ya no nos visitan en la página OpenSite, sino OpenAI dice, venga, usted se equivocó, no es OpenSite, es OpenAI y habla de mí. Ya hay nuevas técnicas para entrenamiento de inteligencias artificiales para hacer posicionamiento de páginas. Entonces, el SEO tiende a evolucionar. Yo no creo que el Internet, como lo conocemos, desaparezca. Yo creo que se va a volver parte de El estas internet capas. abierto, Jimmer, ¿será que el internet abierto se muere? Yo creo que va a ser parte de las capas de la web profunda. Si me hago O sea, entender, sí se sitios muere. de resultados. No creo que muera. Pues la web profunda existe todavía y no Claro, muere. pero no es de acceso, no es de acceso público. Exacto, yo creo que es el acceso lo que disminuye. La Internet no desaparece, es el acceso público Es lo que que disminuye. internet abierta sin acceso no existe. Pues igual existe. Si me hago entender, esa es una pregunta filosófica en No, Sí, tecnología. lo sí, pregunto es que si yo llego a un colegio y le digo a un Si un chico que árbol entre se a la cae Deep en la Web, pues mitad no va del a poder. bosque, sí, si piensa, luego existe.
Si un árbol se cae en la mitad del bosque, ¿alguien lo escuchó? El árbol se cayó. Pero Sí, no, pues, bajémonos un poquito de la posición de power users y pongámonos en la posición de un usuario Ok. estándar. Para el usuario estándar se acabó la internet abierta. O pues está yo en no sé peligro. pensar. Para el usuario estándar de pronto ni sabe qué es una internet abierta, o sea, Sí, tiene o una no, necesidad O sea, de claro, información. como no sabe que es la internet abierta, no le importa. Ajá. sí, exacto. Y eso es serio, ¿no? Entonces, de nuevo, Bueno, es que ese tema es para orwelliano. para el conocimiento humano es una cuestión muy seria. La Wikipedia, yo me pregunto con la Wikipedia, oiga, ¿cuándo implementarán la IA en la Wikipedia? ¿Sí me hago entender? Sí. Sí. Pero ellos tienen que tener proyectos ya andando en sus labs. Ellos tienen unos laboratorios. Efectivamente, entonces tenderá a evolucionar. Tal vez desaparezca como la conocemos, tal vez la brecha de uso cambie, tal vez, pero que desaparezca totalmente, no creo. Bueno, y las implicaciones de privacidad que eso tiene. Si mi navegador no maneja OpenAI y ya sabemos que todo lo que yo chatee con ellos no es privado, No, mi navegador tampoco. Entonces, tiembla Pornhub, tiembla todos los sitios web pornográficos porque nadie va a querer consultarlos porque van a saber qué están haciendo. Bueno, sí, entre otros muchos sitios, ¿no? acá en Estados Unidos, de donde yo estoy, no es que me haya pasado a mí, pero un amigo me contó, un amigo cercano, El amigo de que un cuando, amigo, como para que no hayan sí, que triangulaciones. cuando entraba a Pornhub, piden ID. ID check, sí, Sí, en Inglaterra también, ¿no? En Gran sí, Bretaña, perdón. sí, sí, ya no basta que mayor de 18, aunque tenga 14, claro, yo tengo 18, No, y ya, no, 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 ponme el piden ID. pasaporte, ponme Sí, la guía. ajá, 18, ¿no, Luis? Mire cómo en palabras de la Wikimedia Foundation, cómo ellos piensan estratégicamente integrar la IA. Sí, Entonces, usaremos la IA para desarrollar funciones que eliminen obstáculos técnicos para permitir que los seres humanos al centro de Wikipedia usen su valioso tiempo en lo que quieren cumplir, o sea, eliminar tareas repetitivas. Y no en cómo lograrlo desde el punto de vista técnico. Nuestras inversiones se enfocarán, inversiones quiere decir que tienen capital por ahí debajo del colchón, se enfocarán en aquellas áreas específicas en las que la IA sobresale, todo ello al servicio de crear oportunidades únicas que apoyen a las voluntarias y voluntarios de Wikipedia a 4 puntos fundamentales. De los 4 puntos, apoyar a los moderadores y patrulleros de Wikipedia, sí. dar, dar a la comunidad editora de Wikipedia más de su tiempo, ayudar a la comunidad editora a compartir perspectivas o contextos locales, aumentar la bienvenida e inducción de nuevas personas voluntarias a Wikipedia. O sea, la IA no es el core, la IA es un ayudante para que la labor humana No vaya se más. pierda, o sea, no van a reemplazar a los humanos, le van a facilitar la vida nada más. Le quitan tareas repetitivas y Ujú. tiene todo el sentido. O sea, es que yo veo es un proyecto de la Wikimedia, un proyecto de corte humanista y que quitando temas de palabras cliché de cuentos políticos, es un tema centrado en el ser humano y el otro es un tema centrado en la máquina y no sabemos el ser humano es lo de menos, ¿sí? O sea, el famoso tema tecnócrata, que también tiene sus sesgos, ¿no? Pero entonces yo me la jugaría por el lado humano porque es que en última la tecnología siempre tiene que estar al servicio del ser humano. ¿no? Pues, Y Algo curioso. Hice una consulta a la IA de Grogipedia, no, ya ni sé cómo se llama, Croquipedia, sí. de, de Wikipedia. Bueno, Sí, primero, pues, no me pasa nada en español. Uno, es una, se entiende, es la versión primaria, entonces, pues. Segundo, resulta, pasa y acontece que le pregunté por Wikipedia y sí me llevó a la foundationwikimedia.org, sí. la entidad oficial que patrocina la Wikipedia. Y allí sacó la historia. Entonces, ahí como curioso el asunto me pareció. Bueno, Da punto interesante. de partida, ¿no? Pues tiene sentido, o sea, es que Sí. yo veo, yo creería que hay que dejar que el agua fluya y porque en última no se puede acabar o no se puede criticar o no se puede coger a piedra un proyecto como el que está proponiendo acá el hijo de papi, este señor Musk, y o sea, hágale, o sea, es una innovación interesante, así como existió en su momento
¿cómo se llama? La Encarta, y que quién no pirateó Encarta, quién no usó Encarta, pues una bacanería. Pero tampoco puedo echar a la basura decir, no, es que ya la Wikimedia, la Wikipedia está desactualizada, esto Está ya se obsoleta. acabó. No, ya es una inercia que van dando y pues dejemos que la historia se escriba. O sea, Bueno, no es el hablando de fin de la inercias, historia. don David, aquí que precisamente con los temas de inteligencia artificial, eh, ¿usted delega que la inteligencia artificial haga el cómputo completamente fuera de su control? ¿O preferiría que todo el cómputo de lo que usted le pregunta se haga en su máquina? Uy, es que si no lo hace en mi máquina, estoy dependiendo. Es el clásico problema de si proceso en local o proceso en nube. Recuerde lo que hablábamos de AWS. Ese por Sí, un lado. Y segundo, lo que pasa dentro del motor de un sistema de estos de inteligencia artificial sigue siendo una caja negra. No sabemos qué hay ahí. pues una caja está para ellos, ¿no? Hasta para ello. Es que realmente eso es un trabajo de inferencia a fuerza bruta. Básicamente es estadística llevada a los límites. Pero el Por eso resultado queda en texto plano, o sea que puede leerlo cualquiera. pero allá haga la inferencia, garantíceme de nuevo, para el que esté jugando con temas humanistas serios, o sea, de ciencias sociales serias, no con temas allá políticos de cliché, sino de un análisis serio de las implicaciones del uso y funcionamiento de una tecnología, ¿cómo me garantiza que no haya un sesgo o cómo me analiza al menos para saber si hay un sesgo o no hay un sesgo? Sí, Porque podemos quedar simplemente en una burbuja. O sea, el hámster allá iterando en la ruedita y no, sí, está la tecnología y el mundo y la realidad va por otro lado, o las implicaciones a largo plazo no las podemos comprender. Eh, este tema también se parece mucho al análisis que se hizo en su momento de las implicaciones de uso de tecnología nuclear, porque es un antes y un después. sí. O sea, podemos llevar la civilización por delante. Y es un tema que nace de la ciencia. Entonces, ¿cómo nos generamos pesos, contrapesos? ¿Cómo me hago yo para hablarme con mi contraparte, los rusos, que son mi enemigo y son una caja negra, y yo acá del lado de Occidente, que también tengo derecho a tener la tecnología? ¿Cómo utilizamos la ciencia para que la cosa sea como equilibrada? El campo está abierto, pero la discusión es muy similar en implicaciones de modelo de civilización, porque pues es que nos llevamos el mundo por delante. O sea, ya usted no puede devolver el tiempo a decir, no, ya pare la IA. Sí, Párela, no, no, ya no. ya es imposible. Eso ya fue un paso dado. Pero entonces uno de los contrapesos que sí tienen que estar ahí sobre la mesa es los criterios del uso de la privacidad o sea, los usuarios tienen que tener una privacidad coherente con un modelo de sociedad relativamente equilibrado. Conviene que las fuentes, como tal la tecnología, tenga un modelo de licenciamiento abierto para que haya como una balanza en el equilibrio, en el campo de juego. Que la misma IA la usen allá en Corea del Norte y en Estados Unidos, la misma tecnología, similar a lo que pasó con el kernel de Linux, ¿sí? Y eso no ha matado la industria. Antes Sí. aceleró la innovación. ¿Qué otros temas alrededor de esa tecnología? Pues la famosa brecha digital, o sea, siempre que vamos al final de la cadena, o sea, el famoso tercer mundo, que es la mayoría del mundo, terminamos al final de la cadena de acceso a esa tecnología y no es por falta de plata. Entonces se necesita fortalecer esas ciencias básicas para que la gente primero desarrolle sus criterios de consumo de información y segundo pues se apropie esas Pero tecnologías. Así, ahí tocas un tema crítico, ¿no? Y es cómo la IA me favorece o me desfavorece esa creación de esa base de conocimiento esencial. Porque lo que podríamos decir es lo que le achacaban a las calculadoras. Con la calculadora en el bolsillo ya nadie va a aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Y pues técnicamente hablando, No, sí. ya muy poquita gente se saca un porcentaje a cabeza pura, o sea, le toca sacar el celular. ¿Podría ser que por eso las hay IAs tanta nos estafa. vuelvan más brutos en el futuro o en el futuro cercano? Ese peligro sí existe y creo Ah, que hasta hay estudios ya hay alrededor de estudios, exacto, como que la pero gente ya no Digamos, lee. hay estudios, pero digamos, Platón hace mucho tiempo, él también decía que cuando aparecían los libros la gente Sí, se iba a volver más boba porque no memorizaban y los relatos eran orales, entonces ahora los libros iban a volver a la gente estúpida. Entonces, digamos que siempre hay esas contrapartes por lo que podríamos estar ustedes, cayendo en la misma dinámica, dices tú. digamos, sí, digamos que cuando nace algo siempre hay el peligro. Lo que pasa es que en los estudios hay mucha diferencia entre las capacidades que uno desarrolla leyendo un libro Sí, que las capacidades ahora, sobre todo de los niños cuando nacen y pegados a una tablet consumiendo
superficialidad, o sea, pura basura, puro Claro. No, y el entretenimiento. libro te ayuda a imaginarte el contexto. Sí, En cambio, la vida te lo exacto. entrega ya todo listo. O sea, como, no Ajá. piense, weón, haga lo que le dije y punto. Entonces, mire, hay el problema clásico de si una tecnología se utiliza como un motor para andar más rápido o como una muleta, ¿sí? Si Sí. es una muleta, usted va a perder capacidades. Así vaya en carro, pero usted pierde capacidades. Se bajó del carro y se murió. O sea, no puede ni salir del garaje. Pues por ahí no es. Pero si lo utiliza como motor, después de ser consciente y desarrollar sus capacidades, pues esta cosa, Lo bienvenida, acelera. lo acelera. Acelera. Y sí, dependiendo del contexto. Digamos que el peligroso contexto son las nuevas generaciones, me parece que están así muy pegadas, yo veo una adicción igual que el tabaco, las drogas, las pantallas. Pero, por ejemplo, ayer tuve una anécdota con una señora, compañera mía de trabajo, tiene 60 años. Sí. Ella está aparte tratando de hacer una tienda virtual para vender bisutería, pocillitos, stickers, bueno, cosas así. Y ella me había comentado, no, que iba así, pero que no sabía mucho. Y yo le dije, hace unos meses, le dije, vea, bájese ChatGPT a su celular y cosas cuando se siente estancada o algo así, le puede ayudar mucho en eso. Ayer llega y me dice, no, yo no tengo palabras con que agradecerle que usted me haya hecho eso, porque vea lo que dice. Y me mostró una página ya en Shopify, muy bonita, que la hizo ella, totalmente contenta porque lo pudo hacer y pues ahorró una plata de alguien así. Entonces también el contexto, vea, o sea, esta inteligencia, este modelo, ella lo que decimos, la ha impulsado bastante, no es una muleta, la ha impulsado bastante. Ese es uno de los puntos que proponía la Wikimedia Foundation, de quitar trabajo repetitivo de piñonería que no realmente no me aporta, que es irrelevante si lo hace una persona o un ser humano, porque lo importante es el valor que está sobre ese artefacto. Eso es lo que estábamos leyendo en la Wikimedia Foundation. Entonces esta señora, listo, antes no sabía que era un Shopify y tenía que haberle preguntado al freelance varado allí de la esquina de, venga, ayúdeme con el Shopify. Y ahorita no, ella lo hizo. Entonces lo importante es que ya tiene su tienda, o sea, ya puede salir al otro lado, ya pasó el río. Y ella muestra, o sea, florece ese proyecto humano que ella tenía entre manos, ¿sí? Pues así sí, pero un peladito de 3 años. Entonces lo emboban allá con contenido tipo brain rot, generado por IA y con un algoritmo perverso ahí que le va sugiriendo un video detrás de otro. Entonces, Sí. hámster está allá en la ruedita dando vuelta y nosotros estamos hacia allá en la ruedita haciendo scroll. O sea, la Pero básica primaria toca blindarla y protegerla de la tecnología. habría que decir, eso hace parte de... Sí, precisamente vi un documental de Eldridge Bell ayer o antier sobre un proyecto en Suiza, donde claro, en las escuelas ya estaba en primaria, está prohibido, y muchas personas están dando el celular hasta los 13, 14, 15 años, pero los niños también, eso es un complejo social, porque llegan y se sienten excluidos, es que yo no tengo celular y todos mis compañeros tienen celular y yo no, entonces me siento, pero a diferencia de los compañeros, les va mucho mejor, tiene otras actividades como la lectura, deportes, en fin, no tienen tanta ansiedad, son un poco más calmados. Tengo un amigo que también tiene unas hijas acá y no le da, o sea, él tiene 13 años y no tiene celular. Y le va muy, o sea, uno ve como la conducta un poco Sí. de esos hijos o esos niños de 13 años con y sin celular y claro, sí, es bastante marcado. ¿Qué tan cierto será que en muchos países desarrollados está volviendo a crecer el mercado de los Doom Phones o los celulares no inteligentes? ¿Sí? Los celulares que solo sirven para una cosa, para recibir y hacer llamadas. Que era No hay que irse a Estados Unidos, yo ya uso uno de esos. Sí, Porque sobre todo para los lo- chicos, ¿no? Para los más pequeñitos. O sea, necesito que tenga un celular para llamarlos si toca hacer algo o si se le tiene que quedar al colegio, pero no para que se prenda a ver TikTok. Sí, exacto. Sí, sí. Para mí me parecería algo bien como para no perder la comunicación y eso sí, pero no, digamos, por ejemplo, el celular. Alguna vez fui en un proyecto de investigación por allá, Ortega, Tolima, como a 7 horas caminando, bien internados por allá, y todos con sus iPhone y Todo sin Samsung señal. Galaxy sin señal, maricas, ninguno con señal. Y don Ananías, que era el señor de allá, que tenía una casa, una pobre casa así, sí, muy, muy humilde.
allá en el fin del pantano del mundo, allá donde estábamos, y sacó me parece que un 3500, no sé, de esos. Panelogia. Sí, y llega y él sí se pudo comunicar para que necesitábamos que subieran a alguien con caballos para llevar unas cosas, y él fue el único que se pudo comunicar. La batería duraba 2 semanas. Sí, entonces yo digo, vea la tecnología que este señor que vive acá en algo perdido en el campo colombiano por allá, y sin embargo usa tecnología que le ayuda, o sea, la comunica, o sea, realmente pues no necesita entrar a un smartphone o algo así, necesita es comunicarse, llamar Tocas a un punto alguien. importante, Luis. ¿En qué momento la tecnología pasó de ayudarnos a entorpecernos? Cuando Pues aparece la dopamina vinculada al algoritmo. sí, es exacto, David, de lo que dice David, todas estas empresas están asesoradas por psicólogos donde el entretenimiento, que es lo que causa que lo pegue más, ¿no? Como lo han dicho últimamente que se ha pegado mucho ese tema, la economía de la atención. Sí, Mientras usted todos más dopaminérgicos, todos. y, y todo tiene que ser rápido y todo tiene, y ya no se toman como esos tiempos ¿se acuerdan antes esos romances tan bonitos de los libros que esperaban una Mira carta? Tinder. Sí, con una En carta, tres clics con quiero llegar al flores grano. y perfumada, y yo esperaba 3 meses a que mi amada la leyera y yo llegara. No, ahorita pues no me va a mostrar nada, suerte, la próxima. ¿Qué pasa? No mando pack. Sí, no Qué mando pack, horror, y qué horror. yo sí mandé 50.000 pesos, me estafaron. Qué horror, qué horror. Bueno, Tim, creo Mire que que interesante. el equilibrio del tema humano después de un rato, o sea, las ciencias sociales, pero racionales, o sea, las asociadas a la ciencia real, al pensamiento crítico, son las que dan el equilibrio. No a los intereses de unos cuantos. Sí, a ver, más allá de simplemente la economía de la atención o la otra muy vinculada a eso, el hate de odio, Sí. bait, o sea, ese gancho de odio, o sea, no me interesa si hablan mal o bien, entonces se enganchan allá en la conversación y sí, ahí está el scroll, Sí, para YouTube, YouTube le vale igual que te dé like o que te dé dislike. Ambos cuentan igual. exacto, está, el relojito está corriendo. Y Entonces, ahí, sí, sí, no, sí. no, dale, Luis. Que de todas maneras, sí, muy a lo que dice, muy orwelliano, porque nosotros podemos criticar y hablar de eso, pero estamos imbuidos, estamos usando Mis de Google, nuestros posts son por Instagram, Facebook, y es que no hay alternativas, y si las hay, no son de esas dimensiones, porque imagínense ya competir con esta infraestructura. O sea, sí, yo sé que hay alternativas en blockchain, sobre todo, yo sé que hay muchas cosas así interesantes, pero la capacidad de llegar así tan masivamente, así como pues todo mundo desde acá y ahorita en un chico en La Guajira o en Baupés por allá, y también fui al Cauca también, y los chicos indígenas con sus smartphones también viendo TikTok y viendo cómo se maquillaban y todo eso, la capacidad de intrusión masiva, pues yo creo que es muy difícil salirse un poco de las 4 o 5 empresas que lo tienen todo, y pues ahí estamos. Ahí Luis tocas un tema interesante y es, bueno, digamos que todo eso se logra por busca del el famoso ROI, el retorno de la inversión. Le meto 5.000 millones de dólares a OpenAI para capitalizar Es quince un mil. camino, ¿no? O ¿Qué? sea, ¿O porque qué? 1.500. ¿Sí? son apuestas al vacío, o sea, esa gente está quemando un montón de plata, pero en realidad Pero en no busca de un ROI, en busca de un posible ROI. ¿Sí? tiene error. ¿Sí? O sea, Pero, creo pero, que pero, al pero final, lo pongo en contexto con las catedrales. O sea, por ejemplo, ¿cuál era el ROI de crear una catedral hace 300, 400 años, o incluso más antiguas, de 1000 años? Esas supercatedrales que hay en Europa, gigantescas. ¿Cuál era el ROI de eso? es que ya El viene, diezmo, el creo diezmo de que todas las personas que veían a Dios personificado en un templo es simbólico, ¿no? Pues vengan acá, vea, no van a Claro, encontrar nada más, simbología del poder, es no, básicamente exacto, no va a tener simbología por del nada eso poder. dice que se más. demoraban 300, 400 años en terminarlo. Entonces, ¿cuáles son las dinámicas que cambiaron con respecto a las modernas? Pues básicamente es un símbolo fálico. ¿Quién la tiene más No, en grande? Ok. serio. Exactamente, ¿quién la tiene más grande? Es una estrategia de poder. Entonces yo como el dueño de esta comarca, quiero tener mi catedral más grande, porque en última la catedral es sinónimo de audiencia.
Y mire que es totalmente análogo, o sea, esta gente tiene una audiencia de tantos millones, tantas suscripciones nuevas por mes o por día. Yo meto mi plática ya, yo le apuesto a ese caballo. No sé si Sí. saben de algún lado. No sé, por ejemplo, Twitter, él ya es rentable, él ya tiene otro nombre, yo sé, pero en su momento Ex. cuando Twitter no era rentable. Sí, no, desde hace rato ya lo es, porque igual él cobra por los chulitos azules. Ah, ya se volvió tipo, de nuevo, la audiencia. O sea, el Exacto, modelo se hace viable cuando tiene la audiencia. sí. Entonces, el tamaño de la catedral hace evidente el modelo de negocio. Entonces, también alternativas Nvidia, ¿no? Primera tecnológicas. compañía en superar la evaluación de los 3 billones de dólares, ¿no? No, 3 trillions, ¿sí? Ujú. La compañía más cara del planeta en este momento, Esa a empresa punta es mi- de chips. Y supuestamente también va a ser la que lleve a acelerar la robótica como debe ser, como la que nos pintaban en los supersónicos. Que hablando de eso, ya termina, podemos saltar al otro tema que tenía en el tinte Andrés. Sí. Ah, Eh, bueno. Sí, 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 pues cuéntanos, sí que Luis. dejamos el tema ya de Wikipedia, Grokipedia y saltamos al que había propuesto Andrés en un inicio también, como otro tema posible a tratar, o quieren seguir con el mismo. pues No, es creería que que todo está interconectado, de hecho, porque es inteligencia artificial al final del día. Es simplemente el siguiente paso lógico de la inteligencia artificial. Digamos que con las tecnologías que tenemos actualmente ya está dominada la parte, entre comillas, la parte lógica, ¿sí? La parte de la interacción humano-máquina a partir de la comunicación verbal y escrita, ¿sí? ¿Qué faltaba? La corporeidad, por darle un nombre, lo físico, ¿sí? La interacción física con estas máquinas, que es como el siguiente paso lógico que podría darse. Y en este caso hoy vi que se lanzó el primer humanoide impulsado por IA para hacer las labores cotidianas del hogar, ¿sí? Ya un robot con todas las letras, ¿sí? Y pues comercialmente disponible por tan solo $20,000, creo, ¿no, Luis? Sí, como 200 mensuales, se los dejamos en cuotas. Exacto. La promesa que nos hizo los supersónicos de la robotina ya empieza a ser realidad. Ya no es un círculo con barbitas que rueda por toda la casa y le pega a todos los muebles, sino ahora es un humanoide que camina y en teoría puede interactuar con uno. Em, como tú le decías, está como rápido y el entrenamiento que lo hacen como con realidad virtual. Entonces ahí, esos serán los nuevos trabajadores en realidad virtual, lavando platos y mientras entrenan el robot. Em, y es algo interesante porque eso va de la mano con un artículo que leí hace poco de este Jan LeCun, que es el padrino de la inteligencia artificial, y saca un papel que se llama, un paper que se llama La era de la experiencia, el aprendizaje y la interacción. Sí, Entonces llega y comenta cómo pasamos un poco de estos LLMs, cómo se entrenan, obviamente con mucha información de internet y de libros y todo mucha así. de ella no adquirida de maneras no tan legales. Sí, es que tienen problemas de derechos de autor y todo eso, que al final eso está empantanado y hay muchas demandas por ahí en el camino. Hasta el autor de Game of Thrones tiene demandado OpenAI por eso. Sí, exacto. Pero él hace algo como, bueno, ¿y después qué? Eso se acaba, me importa, bueno, que peleen, demandarán, ganarán, perderán, ahí está la información, ya se entrenó, pero después de eso, ¿qué hay? ¿Sí? ¿Cómo van a, es que es un desierto sediento de agua, ¿sí? Necesitamos más información. Y él habla precisamente sobre este tema de los robots. Entonces, los robots en esta corporeidad, vamos a entrar a algo que él dice, la era de la experiencia. Entonces, la era de experiencia es ya el robot, o sea, el LLM encarnado en un cuerpo físico, interactuando no en ordenadores que yo lo chateo, que le escribo, sino con el mundo físico pues, real de nuestro mundo. Y toda esa información que va a capturar de ahí le va a servir para otra vez reentrenarse continuamente. Entonces, Experimentando la realidad por sus propios exactamente. sentidos, por decirlo de alguna manera. Exactamente, todos los cálculos, todo va a ser un nuevo pack de información del mundo real para ver cómo interactúa adecuadamente. Hay muchos retos como, bueno, ¿dónde se va a guardar esa información? Bueno, ahí en el paper toca algunos temas, pero básicamente es uno de esos.
donde es como el aprender de los robots. O sea, estamos así viendo como, bueno, estos robots ahorita, se demoró, yo vi, se demoró como 5 minutos cerrando la tapa del dishwasher, del lavador de platos, Sí. lo hizo, pero en ese punto, en esta línea de aprendizaje, quién sabe en 2 o 3 años qué tan rápido ya lo va a hacer, ¿sí? Claro, claro, o sea, nosotros no podemos decir que la robótica está cruda basándonos en lo que vemos hoy. Mira los LLMs que hacían hace 4 años. O sea, uno se los bailaba facilito. Hoy en día ya no se puede. O es Sí, mucho más complicado. Entonces, lo mismo va a pasar con la robótica y con tanto billete invertido en este momento y tantos incentivos económicos invertidos en este momento en ese rubro particular, pues la aceleración es inevitable. O sea, yo creo que antes de terminar esta década vamos a tener robots muy avanzados, con pero capacidades de esos interacción robots, humano-máquina prácticamente indistinguibles de las que tenemos con cualquier persona. sí, esos robots atienden las tareas básicas que son una especie de economía. O sea, ¿quién atiende las tareas del hogar? Bueno, ahí David toca un Población tema. migrante. Alguien decía que el futuro de las profesiones a prueba de IA, o para la gente que quisiera tener trabajo cuando la IA tomara el control, que aprendiera fontanería, o sea, se volviera plomero. Pero creo que con el desarrollo de la robótica avanzada, ya ni eso va a ser necesario, o va a ser Y viene el suficiente. otro detalle, o sea, ¿quién va a comprar esos robots? O sea, listo, la gente profesional que tiene la capacidad hoy de contratar servicio doméstico, servicio de fontanero y demás, o sea, que puede contratar trabajadores para labores que van a ser reemplazadas por la IA, es un Sí. tema que son los que pueden pagar en principio estos robots. La, la Pero si primera, esta la gente, primera, la primera ola van a ser estos. Pero cuando esos se queden en teoría, entre comillas, sin trabajo, yo creo que este una vez mismo se cae, desarrollo va a llevar a un cambio de modelo económico, sin lugar a dudas, porque el capitalismo ya y no hacia tendría dónde sentido. apunta. Vuelve al tema clásico distópico de que, bueno, no, hay un cliché, no sé si es un meme, habría que revisar la fuente histórica. Cuando llega Henry Ford y le muestra unos robots, una automatización que el hombre hizo allá en su línea de producción al director del sindicato de trabajadores de la Ford, la cosa a modo caricatura es así. Entonces llega y le dice, bueno, mire, ya, o sea, ustedes, ya, mire, o sea, ¿de qué? ¿Y me va a cobrar la cuota sindical por cada robot o qué? Entonces el del sindicato llega y le responde, bueno, ¿y a quién le va a vender los carros? Exacto, pero por ¿Sí? eso mismo creo que dependiendo de cómo se desarrolle el tema, el modelo económico cambia, pero también veo que estamos replicando mucho de lo que pasó a los albores de la era industrial, cuando se crearon los grupos de luditas, que eran estas personas que decían que las máquinas los iban a dejar sin trabajo, ¿sí? Que las máquinas de vapor y los telares estos Sí, ya que los iban a hicieron. dejar sin trabajo y pues finalmente no pasó, ¿sí? Digamos que está esos puestos sobre la mesa. Si se llegase a dar ese escenario, porque definitivamente el capitalismo depende de que haya alguien con los recursos necesarios para comprar, ¿sí? El mecanismo depende de que esto sea inflacionario, que cada vez esté más acelerado. Exacto, Pero ¿sí? pues llega el De momento lo en que es contrario, pues simplemente no es es lo que se sostenible. propone y pues no es nada raro que precisamente los grandes CEOs, los grandes dueños de las tecnológicas estén tan interesados en el global income, ¿sí? Hey, la gente no se me puede quedar sin plata si no trabaje porque ¿quién me va a comprar? ¿Sí? Pero puede que la cosa se desarrolle tan rápido que incluso los rebase a ellos y digan, venga, ¿tiene sentido un modelo basado en capital? O sea, ¿es todavía válido? ¿O entramos a una era más parecida a lo que planteaba Star Trek, en donde pues el dinero ya no tiene sentido porque yo le doy 3 clics en una máquina y puedo crear lo que se me dé la gana, lo que necesite, desde una máquina hasta la comida? Entonces, Ahora, ahora su merced está mencionando el marxismo, hermano, se volvió rojo. no, Esa es la teoría marxista, al final. no, Él porque dice que la teoría marxista requiere el obrero y en el escenario que yo te dibujo ya no existen los obreros, no sí, o tienen sea, por sentido. la última etapa de ese carreto, de ese discurso marxista, es que la tecnología avanzó tanto que las labores operativas, mecánicas, repetitivas ya han sido solventadas con tecnología a tal punto de que usted se puede dedicar a ser humano
y el dinero ha perdido valor, pues porque no hay un intercambio de servicios, ya no existe, porque Exacto. simplemente hay una maquinaria ya trabajando por los bienes que usted necesita para vivir diariamente. Necesita Una ropa, sociedad post-economía. sí, con otro modelo económico. Entonces, de nuevo, mire que volvemos a caer en el tema humanista. Sí. ¿Sí? Entonces, ese análisis está interesante, o sea, es largo. Creería que eso da para otro programa. Hay gente que ha Tim, estado pensando. conclusiones entonces, don Jimmer. Don Jimmy, hermano, usted que está mirando las fuentes allá en caliente de la mierda que hablamos acá. No, Desmiéntanos. yo tengo la misma Desmiéntanos. opinión que el tema anterior. Señor. Transformación. El trasfondo en la época actual tampoco considero pues que vaya a desaparecer el capitalismo, ¿no? Pero el trasfondo que a mí me parece siempre será financiero para las grandes corporaciones, ¿no? Uno. Dos, el trabajo se transforma. Evidentemente con este tema, teniendo robots, y además a esos precios que ustedes mencionan, hombre, fácilmente yo adquiero uno a $200 al mes, creo que es, o a la semana, no sé cómo es el asunto, y lo pongo a trabajar de plomería. Y entonces volvemos al estado de los griegos, en los cuales los esclavos no eran considerados humanos y los griegos se dedicaban únicamente a vivir y a vivir bien, ¿no? No, que en este caso sí es cierto porque los robots no son humanos. Los esclavos tampoco. Teorizando las inteligencias artificiales, los robots, si recordamos a Asimov con sus 3 leyes en el libro de Yo Robot, toman conciencia. Entonces hay otros paso previo a Matrix. No y al puede ser. tomar conciencia pueden generar revolución. Entonces ese tipo de cosas, digamos que sentarse y observar. Pero lo que sí va a haber es transformación. ¿Va a desaparecer? No creo, pero sí va a transformarse el trabajo como tal. ¿Va a desaparecer el capitalismo? No creo. Yo creo que ese es un modelo que nos ha funcionado mucho tiempo. Además, a las corporaciones que están en desarrollo, básicamente les interesa mantenerlo. Y también se transformará una forma nueva de capitalismo. Entonces, me parece que eso es como conclusión de lo que he escuchado, he analizado. Igual que el tema anterior, transformación. El trasfondo de todo es dinero y cuando desaparezca, ¿qué va a pasar? Datos. En este momento, todo se centra, todos los temas de revolución industrial se centran en captura de datos para posterior y procesamiento. Ese es el nuevo oro de la tecnología. El oro digital. Bien, don Jimmer. Don Luis. Pues sí, yo pienso que hablando sobre este capitalismo, no creo que a corto tiempo desaparezca como digamos el capitalismo, porque de las raíces de todas esas empresas mutará otra cosa, un postcapitalismo de pronto. También su gran apuesta es que necesita un consumo eterno, ¿no? Y una producción eterna para que se pueda mantener. Y si llegamos a una etapa ideal, por así decirlo, donde digamos se suplan ciertas necesidades, donde haya cierto equilibrio, pues no sé qué va a pasar, no lo veo así como muy claro, pero sí, digamos que esto es las transformaciones tecnológicas y como bien lo sabe David, las transformaciones sociales están a la vuelta de la esquina. En 5 o 10 años, no sé cuáles van a ser los nuevos paradigmas, ¿sí? Los nuevos trabajos, las nuevas visiones de mundo, las nuevas ansiedades y problemas mentales de toda una humanidad también, ¿sí? Al borde también de la guerra. Si superamos también al menos unos conflictos nucleares que están a la orden también por toda la porque aquí al lado. Sí, como en Europa, por ejemplo, ya como no, BMW ya no vende carros porque, BMW digamos, China, empezando por ahí ahora. porque China los está haciendo mucho mejor y eso así, pues dediquémonos a lo que realmente sabemos desde nuestro querido Führer, es hacer armas. Vamos otra vez a la industria militar. Y esa industria militar obviamente se mantiene precisamente por que tanto. No sé cómo será la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser con palos y piedras. Sí, ya lo dijo Einstein en su momento. Digamos, para mí,
tienen las dos componentes, es muy fascinante la época donde estamos viviendo, desde acceder a esto que parece en cierta forma magia, que las capacidades humanas de conocimiento, de descubrimiento, es un hito histórico, o sea, realmente casi no se puede comparar ya casi con nada, ni con la imprenta, ni con el vapor, porque va mucho más allá, pero también están todas las otras implicaciones sociales y de no futuro, ¿no? Esos Sí. futuros distópicos, que realmente ya tenemos un futuro distópico, o sea, pues este mundo como está ahora, pues está muy mal, ¿sí? Y lo unimos con el tema que está sobre el 3i Atlas, Sí. que qué pena, o sea, qué pena que lleguen y vean esta casa así tan desordenada y nosotros humanos así tan, no, con mucha tecnología, descubriendo secretos del universo, pero matándonos a cocotazos en Sí. todo lado. ¿Sí? Entonces, si quieres ir con el tema de 3i Atlas también para culminar esta... No, dejemos que avance un poquito más, si quieres, Luis, pero Ok. estamos ya en las conclusiones. Entonces, don David. ¿Qué dirán los de los terraplanistas del 3 y Atlas? Ya ¿Qué, esa qué? vaina no, tío. No, pues a mí más allá del análisis de si sigue o no sigue, si triunfa China con su comunismo o el famoso capitalismo del pelucón, ¿cómo es que lo llaman por ahí? Desaparece. Yo veo me parece más interesante el tema del análisis de la psicología del poder, o sea, el poder. En este momento lo que está en juego es el poder y quién gana esa carrera. Y la tecnología, hoy es la IA, ayer fue la tecnología nuclear, antier fue la máquina de vapor, antes de eso fue la pólvora, antes de eso fue el caballo, antes de eso fue el hierro, bueno, etcétera. Se repiten los ciclos, pero sí veo que existe, al tener un alto contenido de intangible, o sea, esto es digital, que también es de alguna forma la diferencia de esta revolución con las anteriores, el tema open source, o sea, puede haber un contrapeso ahí y porque hay un manejo de privacidad. O sea, si la gente comprende qué implicación tiene, qué valor tiene la privacidad en este nuevo planeta que se está creando, y la tecnología sigue manteniendo como esa línea de propiedad intelectual abierta por temas de competitividad, que es la forma en la que se ha mantenido en el capitalismo puro y duro y recalcitrante, eh, puede haber un contrapeso interesante porque si bien ese totalitarismo de información va a ser más visible, pero va a mantener allá como una puertica, como una alternativa, que tras bambalina es la que hace funcionar todo. Entonces, el Internet abierto puede ser que se haga menos visible, pero siempre va a tener la entrada para las mentes curiosas que quieran navegarlo. Y esas mentes curiosas pueden ser líderes de opinión, que a su vez pueden tener implicaciones políticas en ese manejo de poder, pero pues tienen que salir de debajo de la cueva de las piedras donde de las pasan. Y así ha sido siempre en la historia, porque entonces es el mismo caso Lutero cuando salió con su, venga, vamos a traducir la Biblia, que era el core de esa sociedad en ese momento, y La miren, vulgata latina está mal hecha. o el famoso tema de la imprenta, que no fue todo el mundo tenía una imprenta en la casa, no. O sea, algunos locos por ahí salieron con su cuento, no, es que mire, se puede De hecho, no imprimir. todos sabían leer. Pero entonces también de Lutero salió el tema de que, mire, no es pecado, se necesita que la gente aprenda a leer para que aprenda a leer esa cosa que vivimos. Entonces eso de alguna forma es un contrapeso en la sociedad que desequilibran esos totalitarismos de poder que generan, si se dejan andar solitos a su propia inercia, generan esas distopías que en última va en contravía de lo más bacano, o sea, la vida es para disfrutarlo, ¿no? Hermano, disfrutemos la vida. Total, don David. Bueno, por mi parte, ¿qué veo? La carrera empezó, la carrera no se va a detener pronto, los avances cada vez se están dando más rápido de lo que se venían dando en generaciones anteriores. Eh, ya los procesadores de hoy en día no van a ser suficientes para lo que se viene y lo que veo es que el crecimiento va a ser exponencial tanto en tecnología como en consumo de energía. Y eso también nos pone en un dilema y es que entre más avanzados, seamos, más elaborados, más intrincadas sean nuestras tecnologías, mayor consumo de energía también van a tener, pero asimismo, contraproducentemente vamos a ser más frágiles, o sea, vamos a ser más susceptibles a cualquier error y recuperarnos o reconstruir lo que en algún momento logramos va a ser cada vez más difícil, ¿sí?
Entonces, no es lo mismo arreglar un carro clásico de los años 50 a arreglar un superjet de estos stealth antirradar con 1000 tecnologías especializados en guerra electrónica. O sea, el uno lo puedo arreglar en mi garaje con piezas muy sencillas. El otro, si no tengo la tecnología a la mano, eso se quedó ahí ni siquiera para pieza de museo. Entonces creo que nos acercamos a esas paradojas. El desarrollo poco a poco nos va a llevar a esas paradojas donde nos volvemos cada vez más potentes, más capaces, más veloces, pero al mismo tiempo más frágiles. Entonces, pues nada, compañeros, creo que eso sería por ahora. Interesante el análisis de las IAs. Gracias a los que nos escuchen en A los estos espacios. Y pues nada, nos veremos aquí nuevamente la próxima ese semana con otro último tema. punto, ese Sí, último punto, don Andrés, me hace recordar simplemente como nota bien del proyecto SETI. sí, Entonces, el proyecto SETI inicial, que era un pajazo mental de este señor, a grosso modo, usted se sentaba con una oreja gigantesca a escuchar a ver si hay algo en el universo. Pero entonces ese man le criticaron ese modelo, ¿no? Esa cosa es antropocéntrica, eso no tiene sentido, es que puede tener la vida inteligente frente a sus ojos, pero usted piensa que todo el mundo funciona con ondas de radio. Y si fueran hormigas que se comunican por feromonas, pues usted nunca las iba a detectar con esa gran oreja. Pero entonces cuando usted menciona el tema, su merced menciona el tema de la energía, había otros físicos pensando en un modelo paralelo para encontrar vida en el espacio sí. y resulta que en la escala que ellos plantearon, una de las escalas que ellos tenían es que la civilización extraterrestre fuera tan avanzada como para haber consumido en su totalidad la energía proveniente de la estrella más cercana. Y a grosso modo, esto La creo escala de con la Kardashev creo que es, ¿no? Y la La esfera de escala, se me Dyson. escapa, Sí, y algo así, se me escapa el nombre, creo que es una cosa rara. la que escala quiero de las Kardashian se llama. de las eso, Kardashian, de ok. las Kardashian. Entonces usted tiene 3 Kardashian y la segunda Kardashian la que dice es que si usted se consumió la energía proveniente de su estrella cercana, entonces está en nivel de civilización 2. Eso tiene un paper asociado, voy a buscarlo, queda pendiente ahí como para que no nos vaya la paloma, pero encontraron 3 que cumplían ese modelo. Desde esa época de Sagan hasta esta altura. Toca revisar. Queda como nota curiosa al pie. Yo Curioso. tenía el programa de SETI en mi computador Windows 95 corriendo. De pronto, quién sabe, escuchaba el llamado. Exacto. Sí, Pues SETI era at home, hipnótico, el SETI at home. Sí, era hipnótico ver esas sí. barritas allá analizando. Analizando paquetes. Pero Bueno, mire que hay equipo. otra cosa interesante. Estos modelos de IA, de modelos de lenguaje grandes en español, se le aplicaron al lenguaje de las ballenas. Entonces, lograron tener respuesta de ese otro ser vivo allá en el mar. Entonces, detectaron ciertos patrones que el ser humano no los comprende y que no sabe qué es lo que hace la IA porque es una caja negra. Pero allá en su ir y venir, en su modelo de estadísticos, detectó ciertos patrones que cuando los colocaron de nuevo allá frente a las ballenas, pues generaron respuestas, venga, no, es que hay alimento, entonces se acercaban las ballenas. Entonces este tema tiene mucha cosa para cortar y así mismo como está el asunto distópico, una conclusión adicional puede ser muy interesante y es un tema civilizatorio, o sea, esta revolución industrial no es tan parecida a las anteriores. Yo lo diría Entonces, industrial, yo le diría ya revolución digital o tecnológica porque ya trascendimos a la clásica industria. sí, es otra industria que va más allá. Pues bueno, señores, muchísimas gracias, chévere el tema. Gracias por todo y espero que nos acompañen en la próxima sesión. Buen fin de semana.